Pues creo que ya vamos a empezar. Bueno, tengan todos buenas tardes. Ahora sí vamos a iniciar lo que es la presentación de la pantalla de la clase número 2. En este caso vamos a iniciar. Ya estamos grabando, ya hicimos el arreglo por acá. Y vamos a ver primeramente Dios que ahora sí se puede compartir. Ahora sí. ¿Me confirman, jóvenes, si les aparece? Me confirman que está apareciendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. He cometido el error de mi vida de Sí, profe. meterme a lo que es desde Mozilla, y no es desde Mozilla, sino que era desde ahí estamos ya, no, que era desde Chrome. Vaya, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Ahí aparece en la pantalla ya la agenda que han tenido, el tema, pues, características y propiedades de los fluidos y la presión hidrostática. Les decía que todo eso es así de amplio. Lo primero que tenemos que saber es de que los sólidos, los líquidos y los gases tienen características propias y tienen características fundamentales. En el caso de los sólidos tienen volumen y forma propia. Volumen porque ya tiene un largo, alto y ancho, y una forma porque, por ejemplo, un ladrillo va a tener siempre esa forma, se ponga en una mesa o se ponga, por ejemplo, en el suelo. Entonces va a tener forma y va a tener volumen propio. Los fluidos son los líquidos y los gases, y viene de la palabra fluir. Todo fluido o que tenga la capacidad de fluir, en este caso los líquidos y los gases. Los líquidos pues tienen prácticamente volumen propio, más no tienen forma propia. Los fluidos pues prácticamente van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Si se cae al suelo, pues va a tomar la forma plana del suelo. Si se pone en una copa, pues el agua va a tener la forma de una copa. Un gas, pues tampoco tiene forma definida, mucho menos tiene volumen definido. Prácticamente, si usted infla una vejiga, va a tener el gas dentro de las paredes de esa vejiga, va a estar prácticamente un gas, y la forma que va a tener pues prácticamente va a ser en ese momento del globo que tenemos ahí. Si usted viene con una aguja y lo revienta, al final pues lo que sucede es que el globo va a generar una explosión, y el gas va a salir pues abarcando toda la amplitud, el volumen y prácticamente la forma del cuarto o del lugar donde se encuentra. Entonces sería prácticamente eso lo que se puede mencionar. Para continuar, pues podemos mencionar que los fluidos con los que vamos a estar trabajando van a ser fluidos ideales. Hay dos: están los fluidos ideales y están los fluidos reales. Los fluidos ideales pues prácticamente son los que se van a suponer que existen, mas no existen, porque por eso dice que son ideales. Y pues prácticamente estos fluidos van a carecer de presión, o sea que no se van a poder presionar, tampoco va a formar lo que son remolinos, y tampoco poseen lo que se llama viscosidad. Y al final, pues al no tener viscosidad, no va a haber fricción entre las moléculas. Sin embargo, los fluidos reales, que son todos los que existen, tienen viscosidad, tienen fricción entre las moléculas, se pueden comprimir y pues forman remolinos. Sin embargo, no vamos a hablar de ellos, sino que siempre vamos a suponer que los fluidos son fluidos ideales, carentes de todas esas condiciones que se mencionan. El otro subtema que viene habla de lo que es la densidad y la presión. Acá con el cursor, no sé si alcanzan a ver, esas son las fórmulas de la densidad. La densidad, pues prácticamente es la razón entre la masa y el volumen. Vamos a decir
que la densidad es directamente proporcional a la masa, pero inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir? A mayor masa, mayor densidad, siempre y cuando el volumen sea exactamente el mismo. O sea que en una relación de 3, siempre dos van a tener una relación directamente proporcional o una relación inversamente proporcional, siempre y cuando la tercera magnitud física en ese caso sea una constante. Entonces yo voy a decir, la densidad y la masa son directamente proporcionales si y solo si el volumen es el mismo. Y voy a decir que la densidad y el volumen son inversamente proporcionales si y solo si la masa es la misma. ¿Qué quiere decir? A mayor densidad, menor volumen. A menor densidad, mayor volumen, siempre y cuando la masa sea exactamente la misma. Acá pues podemos ver una figura de unas canicas. Tenemos un vidrio que tiene una densidad de 2.5 gramos sobre centímetro cúbico. Vemos un plástico que vean el tamaño de la chibolita de plástico es mayor, sin embargo la densidad es menor, es de 0.9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué pasó? Aumentó el volumen, disminuyó la densidad y si ponemos estos dos en una balanza, vamos a obtener para el ejemplo exactamente la misma masa. Pongámosle, por ejemplo, en este caso, 1 gramo de cada uno de ellos va a tener uno un tamaño mayor y el otro va a tener un tamaño menor. Y eso es por la cantidad de moléculas que forman parte, en ese caso, de el objeto que se está tomando en cuenta. Y vean, el zafiro tiene una alta densidad equivalente a 4.1 gramos sobre centímetro cúbico. Acá a la par están las dos ecuaciones ya despejadas. Si yo quiero encontrar la masa, pues lo que hago es pasar el volumen que está dividiendo a multiplicar y pues me queda que la masa es igual a la densidad por el volumen. Si yo quiero el volumen, pues prácticamente lo que hago es transponer, pongo el volumen donde estaba la densidad y la densidad donde estaba el volumen y me queda pues la ecuación del volumen es igual a la masa sobre la densidad. Mencionarles, jóvenes, de que la densidad ya está establecida para cada una de las sustancias que existen. Y en un archivo por aparte, creo, les mandé lo que es una tabla de densidades que al final pues sirve bastante para los efectos de comprender cada uno de los temas que se están dando acá. Mencionarles, jóvenes, también que la guía del MINED pues les ponía una tablita como con 5 elementos y en mi caso pues yo no me quise quedar con ese tamaño, entonces les coloqué una tabla lo suficientemente diciente, ¿verdad? Para poder tener una cantidad bastante grande de densidades y pues prácticamente bastante grande de información. No está esa tabla en ningún lado, prácticamente no está esa tabla en ningún lado, sino que yo hice esa tabla. Obviamente no son de mi autoría, pero sí podríamos decir de que yo seleccioné y fui jalando cada una de las densidades de cada uno de los líquidos sólidos y de los gases, tanto así que tenemos hasta la densidad del cuerpo humano, la densidad de los huesos, la densidad de la tierra, la densidad del diamante, del hielo, en el caso de los sólidos, y en el caso de los líquidos tenemos líquidos tan raros como el petróleo, como el queroseno, como la miel, como el ácido sulfúrico, y en el caso de los gases como el xenón, el propano, el dióxido de azufre y el argón. Entonces, mencionarles también, muchachos, de que la densidad sobre todo se expresará en kilogramos sobre metro cúbico, es la unidad del sistema internacional, pero también se puede ocupar la misma unidad en la parte sexagesimal, que sería gramos sobre centímetro cúbico. Yo puedo pasar de kilogramos metro cúbico a gramos centímetro cúbico dividiendo entre 1000. Si yo tengo una cantidad en kilogramos y la quiero en gramos, basta que agarre la cantidad, la divido entre 1000 y ya obtengo lo que son gramos sobre centímetro cúbico. Igual, si yo tengo gramos centímetro cúbico y quiero kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplico por 1000. Y la del sistema inglés que no se queda atrás,
que es la libra sobre pulgada elevado al cubo. Acá pues tenemos un alfil y tenemos un mueble de madera. En los dos casos pues tienen exactamente la misma densidad porque se han elaborado con la misma materia, en ese caso con la misma madera, y pues no importa que uno sea más grande y otro sea más pequeño, si es de la misma sustancia, pues va a tener exactamente la misma densidad. Por eso decía ahí que las canicas ocupan el mismo volumen, pero deben tener diferentes masas y por tanto tendrían diferentes pesos. Ahí está otra ecuación importante, que es la del peso es igual a masa por gravedad. Vamos a hablar ahora de lo que es la presión. La presión es la relación entre la fuerza y el área. Por aquí aparece lo que es la ecuación. La presión es igual a la fuerza sobre el área. Podemos usar tanto para la densidad como para la presión esta forma del triangulito y pues es bastante explicativo a la hora de querer usar una de las variables a encontrar. Prácticamente podríamos mencionar que si queremos el área, pues queda fuerza sobre presión, y si queremos la fuerza, pues es igual a la presión por el área. Prácticamente la presión es la fuerza ejercida sobre un área determinada. Podríamos decir de que no es lo mismo que caminemos en la arena del mar en tenis que con zapatos de tacón. Si usted va en tenis, pues prácticamente va a ir dejando una huella, pero sobre todo que deja la huella, va a penetrar o va a sumirse, digamos así, en la arena, pero con una cantidad menor. Si alguien va, una señorita, por ejemplo, va con zapatos de tacón, a la primera pisada que pegue a la arena, pues prácticamente la punta del tacón va a quedar completamente hundida y pues a lo mejor se le zafe el zapato porque al final el área del tacón es completamente pequeña, por lo que aumenta lo que es la presión. También mencionar que la presión es igual a fuerza sobre área. Hay una relación. La presión y la fuerza son directamente proporcionales, o sea, a mayor presión se ejerce mayor fuerza siempre y cuando el área sea exactamente la misma, si no varía. Exactamente igual sería con la presión y el área. La presión y el área son inversamente proporcionales. Siempre que la presión aumente es porque el área ha disminuido, siempre y cuando la fuerza sea la misma. Recordarles que la fuerza es igual a decir el peso, y entonces podríamos decir de que el mismo peso de una persona puede estar generando pues presiones distintas de acuerdo a el área de acción en cada uno de los objetos. Y en este caso decía el cuerpo, porque si usted se para en la arena del mar con tenis, pues no se va a hundir, pero poco, va a dejar una huella. Pero si usted mismo se para en la arena del mar con tacones, los tacones pues van a quedar hundidos en la arena y a lo mejor se les zafen. Y es la misma persona, o sea, la misma persona ejerce la misma fuerza, pero en el caso de los tacones, el área pues es disminuida y al disminuirse pues aumenta la presión. Es como esa sensación de pesar más, pero no es realmente un peso. El peso, que es igual a fuerza, sería en ese caso la misma, pero lo que sí varía es la presión. Por eso es que es más recomendable, si usted tiene tienda, que las botellas de Coca-Cola o de cualquier bebida pues se pongan acostadas a que se pongan paradas, porque acostadas pues le caben más y como tienen un área mayor, la presión que ejerce sobre la cosita de hierro que se pone es menor. En cambio, si se ponen paradas, hay más riesgo de que se pueda dañar esa cosita de hierro, porque si bien es cierto, tienen el mismo peso o fuerza, el área es menor, por lo que la presión aumentaría. Son como cosas que debemos de saber. A veces, pues, nos subimos a un techo de tejas y nos paramos sobre una tabla ancha. ¿Por qué? Porque al pararnos sobre ella, todo nuestro peso, que es la fuerza, se distribuye sobre toda la tabla. Y al distribuirse sobre toda la tabla, pues lo que sucede es de que la presión disminuye y usted tiene el mismo peso, pero distribuido
en un área mayor. Entonces, por ahí como que hay que interpretar pues prácticamente lo que se dice. Ahí están unas unidades, está la atmósfera, la presión se puede expresar en atmósfera. Podríamos decir que una atmósfera equivale a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. También la más principal es la de Pascal, la presión se expresa en Pascal, el símbolo es PA y un Pascal es un Newton sobre metro cuadrado. Tenemos también que la presión se puede expresar en bares. Un bar puede equivaler a 10 a la 5 pascales, 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado o equivalente a 0.987 atmósferas y 750 milímetros de mercurio. Esas dos pues se ampliarían en un tema que se llama presión atmosférica, pero que no vamos a tener por el momento. Y el milímetro de mercurio, que es otra unidad de la presión, pues que es 1 milímetro de mercurio equivalente a 0.0013 bares. Presión hidrostática. La presión hidrostática, jóvenes, es la presión que se ejerce al interior de un líquido. Por ejemplo, un buzo sumergido en lo hondo de un lago o sumergido en lo hondo de un mar, por ejemplo. A medida de que él se hunde, pues adquiere mayor presión hidrostática. Se le dice hidro es de agua, pero se puede aplicar pues prácticamente para cada uno de los líquidos existentes. Ahí podemos ver la ecuación de la presión hidrostática. Todas estas imágenes yo las he agregado, en donde la presión hidrostática es igual a la densidad. Ya tenemos la tabla de densidades, de ahí podríamos sacar los valores. Por la gravedad, ya tenemos el valor de la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la profundidad, que se va a representar con la H. Entonces, nomás sepamos qué líquido es o qué gas es. Conocemos la gravedad porque es en la Tierra, y tenemos la altura, si es gas, o la profundidad, si es líquido, pues podemos encontrar lo que es la presión hidrostática. Pongámosle atención a esta imagen porque probablemente y con mucha seguridad esta imagen la vamos a presentar como tarea, ¿verdad? Con una caja de cartón y de leche, vea, de litros. Puede ser que hagamos esta actividad. Yo les voy a avisar en su momento. Vean, si usted ya tiene un recipiente con hoyitos, como el caso de la imagen, va a poder tener 4 hoyitos y fíjese que usted directamente y fuerte agrega un líquido dentro del recipiente. Vean cómo el hoyito último, su chorrito, digamos así, cae muchísimo más lejos, y eso es porque a esta profundidad la presión es mayor. ¿Por qué? Porque está a mayor profundidad. Decirles que la profundidad es directamente proporcional a la presión hidrostática, que quiere decir a mayor altura o a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Vean que a medida que el chorrito, el hoyito del chorrito va más arriba, el chorrito pues se lanza un poco más cerca, y al lanzarse un poco más cerca quiere decir de que hay presión media, y hasta arriba tenemos una presión baja. Hay que tomar en cuenta también esta ecuación que está aquí a la par del recipiente, que la presión total de un sistema va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Qué quiere decir? Si usted está sumido en el fondo del mar a 20 metros, vamos a sacar la presión del agua, que sería densidad por gravedad, por altura o por profundidad, y le vamos a sumar la presión de la atmósfera, que es la que genera la capa que tenemos allá arriba. Y ahí pues tendríamos la presión total que el buzo recibe a 20 metros de profundidad. Ojo con eso porque esa ecuación se ocupa en los ejercicios. La presión, por otro lado, la presión no depende, perdón, de la densidad. ¿Qué quiere decir? Prácticamente cada líquido va a tener diferente densidad, y al final, pues, si varía la densidad, pues va a variar lo que es la presión hidrostática. Depende, era la palabra.
Entonces, si usted se sumerge, por ejemplo, en agua y luego se sumerge en chocolate líquido, por ejemplo, obviamente al sumergirse en chocolate líquido va a tener una presión hidrostática mayor porque la densidad del chocolate líquido es mayor que prácticamente el agua. Entonces va a aumentar con la presión hidrostática. O sea que la presión depende de la densidad y de la profundidad. Ahora sí, no depende del recipiente que lo contiene. Vean, acá tenemos un cilindro, que sería A, tenemos un cuadrado, no sé, que sería B, un como tubo de ensayo, que sería C, y una como copa o un florero, que sería D. Y me dice o pregunta, o les pregunto, ¿la presión en A, en B, en C y en D es la misma? ¿Es mayor en una o es menor en la otra? Pues déjenme decirles que en esos puntos la presión hidrostática es exactamente la misma. No depende del recipiente, no depende de la forma del recipiente, no depende de lo angosto del recipiente, sino que únicamente dependerá de que en los 4 casos es el mismo líquido, porque se ve que es celestito, y en los 4 casos la pelotita o la chibolita está pues prácticamente a la misma profundidad, y al estar pues a la misma profundidad, a lo que podemos mencionar o lo que podemos decir es de que se encuentra a la misma presión. Por ahí estaría que trabajáramos esa parte. Acá en el otro recipiente pues tenemos un objeto sumergido en un líquido, y mencionarles pues que este objeto va a recibir presión hidrostática de cualquiera de sus puntos, y al recibir una presión hidrostática desde cualquiera de sus puntos lo va a recibir perpendicular, o sea de que en todos los casos las flechas que simulan a la presión hidrostática van a hacer o van a formar con la pared, con el suelo e incluso con la parte de encima, va a recibir una forma perpendicular, o sea, siempre van a estar a 90 grados con la pared, con el suelo, digamos, del recipiente o con la parte de arriba. Por eso es que cuando un chorrito sale, como en la imagen anterior, si usted ve cabal en el pegue de la pared, de la cajita o del recipiente, va a observar usted de que cabal en el pegue el chorrito sale recto. A medida que se va alejando por gravedad, pues empieza a describir la curva que ya observamos que se da en ese caso. Entonces va a ser perpendicular. De todo lo anterior podemos obtener 3 conclusiones. La primera, para diferentes puntos que se encuentren a la misma profundidad, la presión es la misma. Háblese de la imagen de las 4 recipientes. A mayor profundidad, mayor presión, ya lo dijimos. El cambio de presión es independiente de la forma del recipiente. No importa qué recipiente tengamos, si es el mismo líquido y si es a la misma profundidad, va a ser la misma presión. En este teorema se basan los enunciados del principio de Pascal y de Arquímedes. Vaya, vamos a entrar al principio de Pascal. Pascal prácticamente estudió este principio y su principal aplicación es la prensa hidráulica, que aparece acá en la figura. La prensa hidráulica es un dispositivo que tiene 2 aberturas. Una puede considerarse una entrada y la otra pues podría considerarse una salida. Para que la prensa hidráulica tenga prácticamente funcionalidad, o sea, funcione prácticamente, pues necesitaría que las áreas en cada uno de los de las dos aberturas pues sean completamente diferentes. Siempre la fuerza 1, aparece acá, la estoy poniendo con el cursor, la fuerza 1 va a ser aplicada en un área determinada, y esa área tiene que ser una área más pequeña, una área menor. Y esto pues una altura o un recorrido del émbolo que hace. En el otro extremo va a haber una fuerza 2 que va a ser mayor y establecido en un área que debe de ser mayor.
Entonces, lo que le da prácticamente la funcionalidad a la prensa hidráulica es de que las áreas sean completamente distintas en ese caso. Y pues, principio básico de este momento, podríamos hablar de los gatos hidráulicos, las micas. Vea, el caso de las micas son las que hacen para cambiar una llanta, que usted con suavidad pues genera el movimiento y pues se recibe una gran fuerza para levantar lo que es la llanta. La ecuación de la prensa hidráulica o del principio de Pascal aparece en ese caso. El enunciado de Pascal nos dice de que la presión 1 va a ser exactamente igual a la presión 2 en cualquier punto del recipiente. P1 es igual a P2 en cualquier parte donde usted coloque los puntos para P1 y para P2, la presión va a ser exactamente igual. Pero como la presión 1, o sea, la presión equivale a la fuerza sobre área, lo que hacemos es sustituir la fórmula de la presión y ponemos que la presión es F1 sobre A1 y la presión 2, P2, va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. La imagen que aparece a la derecha, esta que estoy señalando acá, pues nos describe prácticamente lo que es el principio de Pascal, en donde es un recipiente con varios taponcitos y un émbolo, pero de repente una persona le pega un solo golpe al émbolo a modo de presionar con una gran intensidad y observe que hay un montón de flechas. Está pasando en ese caso que el tapón, como eran de goma probablemente o de caucho, al final todos los tapones salen lanzados al mismo tiempo, lo que indica que la presión en el interior del recipiente pues es exactamente la misma en todos los puntos. Esto lo podemos comprobar pues prácticamente si agujereamos una vejiga, obviamente desinflada, ¿verdad? Cuando está la chirita y la llenamos en un chorrito, en una boca de chorro de agua. Van a ver ustedes de que cuando ya, como el agua es mayor, el caudal, que lo que puede salir por los hoyitos, cuando ya la tenga llena, va a ver de que todos los chorritos que están en la vejiga van a salir disparados al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso también lo pueden ustedes experimentar y pues darse cuenta de que eso se puede aplicar. Este de acá se llama el famoso vaso comunicante. Los vasos comunicantes pues prácticamente son las que sirven para el sistema de distribución de agua potable. En la escuela tenemos pues prácticamente este objeto siempre se mira, siempre se lo llevo a la hora de explicar y pues mencionarles que si usted empieza a llenar con un chorro, digamos en el tubo grande, a medida que va cayendo al fondo y empieza a subir el nivel, en todos los recipientes el nivel del agua va exactamente subiendo a la misma altura todos, o sea, todos van subiendo a la misma altura. Esto es el principio básico de, pues prácticamente la red de distribución de agua potable. Este caño está en lo alto y pues por el principio de los vasos comunicantes llega el agua a todas las casas. Tanto así que todas las casas de la cuadra pues tienen chorro, tienen el mismo caudal, o sea, la misma cantidad de agua y están sometidos a la misma presión, ¿verdad? Otra que se puede aplicar aquí es como para que aprendamos, es cuando alguien dice, si son albañiles, vamos a correr nivel. Correr nivel significa que prácticamente agarran una manguera y esa manguera pues la están poniendo para que un ladrillo de la pared de la izquierda pues sea exactamente colocado a la misma altura del otro ladrillo que está pues colocado en sentido contrario a la derecha. Y entonces lo que hacen es que la manguera la llenan con agua y al llenarla con agua, pues prácticamente lo que sucede en ese caso es que van a correr nivel al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí están ejemplos de prensas hidráulicas, está el gato hidráulico, está la silla de dentista, está la retroexcavadora
y la prensa hidráulica hecha con jeringas. También esta probablemente sea parte de sus actividades del periodo número 1. Vamos a hablar, ya para ir terminando, la parte de la presentación, en este caso, del principio de Arquímedes. Acá pues voy a quedarles a deber, no aplicamos mayor cosa de este tema, pues únicamente decirles que el principio de Arquímedes es, aquí está, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimentará un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La ecuación está aquí, es E de empuje, que es igual al volumen desalojado por la densidad, por la gravedad de la Tierra. Entonces, si yo tengo prácticamente esa ecuación, pues podríamos encontrar el empuje hecho por un cuerpo. Dentro de los fluidos podremos establecer el empuje. Hay tres condiciones. La primera, cuando un objeto se tira a un líquido, en este caso agua, y el objeto se va al fondo del recipiente. Si el objeto se va al fondo del recipiente, quiere decir de que el peso del objeto es mayor hacia abajo que el empuje que el agua le puede ejercer hacia arriba. También podríamos decir, en el caso número 2, en el recipiente del centro, de que es cuando un cuerpo flota. Cuando un cuerpo flota es porque el peso del cuerpo es menor prácticamente al empuje que recibe el cuerpo hacia arriba. Entonces es como el caso del corcho, el caso de un Durapax, que usted lo tira y queda encima. O sea, el peso que el Durapax hace es menor al empuje que genera el agua, entonces lo hace flotar. Y el tercer caso, que es prácticamente cuando el peso del objeto y el empuje son exactamente iguales. En ese caso, donde usted coloque el objeto, ahí se va a quedar. No va ni subir ni va a bajar. El ejemplo más claro es el sistema de los peces, ¿verdad? Prácticamente un pez puede estar a medio lago, digamos, de profundidad, y él con la vejiga natatoria puede equilibrar el exterior con el interior de su cuerpo para que al final el peso que él sea esté equilibrado completamente con el empuje del agua hacia arriba y el pescadito pues pueda quedar, el pececito pues pueda quedar prácticamente suspendido en ese lugar, gastando menos energía, incluso hasta durmiendo, sin necesidad de que este se vaya para arriba ni que este se vaya para abajo. Otra cosa es el volumen desalojado. Aquí está un ejemplo. Si hay un recipiente con agua a ras, que está a ras prácticamente, y en este caso se le pone una pelota, la pelota cae al agua, la pelota tiene cuerpo, tiene materia, ocupa un lugar en el espacio y al final, cuando la pelota cae al agua, lo que tiene que hacer es desplazar un líquido. Quiere decir de que la pelota va a caer, desplaza un líquido y se eleva el nivel, pero como está a ras, se derrama. El volumen del líquido desalojado es prácticamente el volumen del cuerpo sumergido. Lo que cayó en el objeto y lo que se desplazó es exactamente igual, ¿verdad? Vaya, preguntas hasta este momento. No, profe, todo se entiende. Muchas gracias. Como pueden pues observar, es como para hablar bastante cada una de los temas y aquí lo estamos haciendo pues completamente resumido. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Voy a tratar de realizarlos todos, ya están aquí, pero igual no cae mal la explicación. Así que voy a dejar de compartir y voy a activar la cámara de mi teléfono y vamos a empezar con la solución de ejercicios, que es la parte donde más les puede llegar a necesitar para lo que es las actividades de aplicación.
Vamos a colocar, tenemos un dispositivo aquí que nos permite llegar hasta la comodidad. Me avisan si se ve bien, si estamos bien ubicados. ¿Se ve bien la pizarrita? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Vaya, vamos profe, a sí se hacer. ve. Vaya, gracias. Ahí ya ven, ya tenemos más o menos aquí todo el dispositivo ya hecho. Vamos a trabajar el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos dice, determine la masa de una sustancia que posee 7.500 litros y su densidad es de 540 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a iniciar, en este caso, vamos a iniciar con los datos. Siempre hay que acostumbrarnos a poner los datos del ejercicio. Entonces nos dice, determine la masa. Ahí en el ejercicio aparece que la masa está pues prácticamente con un signo de interrogación y nos dice, determine la masa de una sustancia que posee 7.500 litros, en este caso es el volumen, 7.500 litros, y su densidad es con la letra ρ de 540 kilogramos sobre metros cúbicos. Sería prácticamente los tres ejercicios, los tres datos que nos estaría dando en ese caso. Y nos está preguntando cuál es la masa. Prácticamente vamos a iniciar con la ecuación densidad es igual a masa sobre volumen, pero prácticamente lo que queremos es masa. Entonces el volumen que está en este caso dividiendo, pues va a pasar a este lado a multiplicar y en la clase pues tienen prácticamente la ecuación ya despejada. Entonces nos quedaría que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Ahí podría ser densidad por volumen o volumen por densidad. El orden de los factores en ese caso no altera el producto. Entonces, antes de hacer la ecuación, lo primero que tenemos que hacer es convertir de litros a metros cúbicos. Y ahí pues ojalá todavía tengan ustedes la hojita de conversiones del año anterior. Ahí pues prácticamente vamos a establecer que un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Entonces estamos hablando de que vamos a convertir 7.500 litros, factor de conversión, y decimos que un metro cúbico, ese va a ir arriba, y eso equivale a 1.000 litros. Cerramos el factor de conversión, eliminamos los litros y hacemos la operación de 7.500 entre 1.000, ¿verdad? Aquí podemos hacer la operación y nos da pues prácticamente la respuesta que sería 7.500 entre 1.000 y eso nos da 7.5. Prácticamente tendríamos 7.5 metros cúbicos y ya eso sí ya lo puedo usar para la ecuación de la masa es igual a densidad por volumen. Entonces decimos masa es igual a densidad. La densidad es 540 kilogramos sobre metro cúbico y eso va a ser multiplicado por el volumen. El volumen en este caso ya es de 7.5 metros cúbicos. ¿Por qué lo pasamos a metros cúbicos? Porque hay que tener unidades congruentes, o sea, exactamente las mismas unidades. Y aquí lo que hago es eliminar los metros cúbicos y lo que me queda va a ser exactamente la masa en kilogramos. Vamos a decir 540 multiplicado por 7.5 y eso nos va a dar 4.050 kilogramos. Ahí está, 4.050 kilogramos. Entonces al final decimos que la masa es exactamente a 4.050 kilogramos. Y ahí estaría pues la explicación del primer ejercicio. Acá pues hemos tomado en cuenta despeje de fórmulas, hacer los datos
y también hemos tomado en cuenta el factor de conversión. En ese caso, ya hemos tomado en cuenta todas esas cositas que se toman en cuenta. ¿Alguna pregunta con respecto al ejemplo 1? Esos pues ya estaban ahí hechos, pero igual no está de más la explicación, ¿verdad? Ya está desarrollado, solamente si gustan capturan pantalla para ponerlo así en orden y pues copiarlo. Si no, pues voy a borrar la pizarrita y voy a iniciar con el segundo ejercicio. Vamos a borrar. Y hacemos el segundo ejercicio. Vaya, el segundo ejercicio dice, el de la agenda, nos dice, si una sustancia posee una densidad de 5.8 kilogramos sobre metro cúbico, ahí nos está diciendo, si una sustancia posee una densidad, vamos a poner acá nuevamente datos, y nos dice, posee una densidad de 5.8 kilogramos, 5.8 kilogramos sobre metro cúbico. Nos dice cuál es su volumen. Aquí está una masa también de 850 gramos. Nos pregunta cuál es su volumen. Igual al ejercicio anterior, vamos a partir de la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen, pero el volumen queremos ahora, por lo que el volumen pasa de dividir a multiplicar y la densidad pasa de multiplicar a dividir, por lo que la ecuación va a quedar volumen es igual a masa sobre densidad. En ese caso, vemos de que las unidades de medida tampoco son congruentes. Quiere decir de que en un caso tenemos kilogramos y en el otro caso tenemos gramos, por lo que tenemos que hacer es convertir de gramos a kilogramos. Y acordamos otra vez lo que es los factores de conversión y decimos 850 gramos, factor de conversión, y decimos un kilogramo equivale a 1000 gramos. Cerramos en ese caso y hacemos la operación. Siempre los gramos pues se van a eliminar y hacemos la división de 850 gramos entre 1000 y nos da pues 0.85, ¿verdad? En este caso 0.85 kilogramos. Este sería pues prácticamente la conversión. Ya en kilogramos pues agarramos la ecuación que teníamos al principio y decimos que el volumen es igual a la masa. La masa ya la tenemos, que es 0.85 kilogramos, y la dividimos entre lo que es la densidad. La densidad ya nos la dan, es de 5.8 kilogramos sobre metro cúbico. Al final, los kilogramos se van a eliminar y el volumen pues va a quedar expresado en la unidad de medida metros cúbicos. Hacemos la operación y nos daría 0.85 entre 5.8. Ahí estaríamos con la respuesta equivalente a 0.1465. Colocamos la respuesta 0.1465 y eso sería metros cúbicos. Y ahí tendríamos pues la respuesta del ejercicio número 2. En ese caso, pues estamos hablando, los primeros dos ejemplos era pues prácticamente ejemplos de lo que es la densidad. El ejemplo siguiente pues viene siendo dos ejemplos de la presión. Así que si ya capturaron o ya lo tienen en la agenda, pues podemos borrar. Voy a agarrar la pizarrita para más fácil.
Vale. Hacemos el ejemplo número 3. Nos dice, el ejemplo número 3 nos dice calcular la magnitud de la fuerza. Calcular la magnitud de la fuerza, nos está pidiendo F, que debe aplicarse sobre un área, tenemos área, de 0.3 metros cuadrados, 0.3 metros cuadrados, para que exista una presión de 420 pascales, para que exista una presión de 420 pascales. Ahí estaría pues prácticamente la forma de representar los datos. Vamos a empezar nuevamente con la fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. Presión es igual a fuerza sobre área. Y pues vamos a despejar lo que es la fuerza. En ese caso ya teníamos también en la teoría cómo queda despejada, pero lo que hacemos es pasar del área que está dividiendo, pasa a lo que es multiplicar, y ya tenemos la fórmula de la fuerza, que en este caso sería A por P. A por P, o sea, el área por la presión. En ese caso puede ser presión por área también o área por presión. Da exactamente lo mismo porque no se altera el orden de los factores, ¿verdad? Entonces decimos que la fuerza, entonces en este caso sería pues igual al área. El área es 0.3 metros cuadrados multiplicado por la presión, que serían 420 pascales. Pero para este caso yo no voy a poner pascal, sino que voy a poner lo que vale pascal. Se recuerdan que en la tablita aparecía que un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Entonces vamos a poner el equivalente, porque en ese caso, con ese equivalente, yo puedo eliminar las unidades. Entonces decimos newton sobre metro al cuadrado. Y al final es lo mismo, aquí está que es lo mismo, y entonces aquí sí ya puedo eliminar lo que son los metros cuadrados y me queda pues prácticamente la fuerza expresada en newton. Si ponemos acá y decimos 0.3 multiplicado por 420, y eso nos va a dar un valor de 126. Entonces decimos que la fuerza es de 126 newton. Ahí estaría. Como ven, hemos puesto ejercicios bastante sencillos en la clase, y también en las actividades están bastante sencillos. Solamente está de que lo hagamos de la mejor manera. Ahí está, pueden capturar, y si no, pues prácticamente podríamos hacerlo. Vamos a borrar. Y seguimos con el ejemplo número 4. Como les digo, es prácticamente bastante extenso el tema. El 4 decía, un joven tiene un peso de 560. Entonces decimos el ejercicio 4, tenemos que el joven tiene un peso de 560. Al final ese peso va a ser la fuerza, porque acordémonos que peso es igual a fuerza. Luego dice, se encuentra apoyado en el piso de una sala, estando descalzo. El área total de apoyo de sus pies es de 0.03 metros cuadrados. Área descalzo con una D. Vamos a decir que es 0.03 metros cuadrados. Entonces nos pide, encuentre la presión que ejerce el joven estando descalzo, la presión de él estando descalzo. De ahí nos dice, si tuviera puestas botas y el área sería de 0.25 metros cuadrados, nos está preguntando entonces el otro literal, nos pregunta de que si el área de la persona está con botas, le voy a poner A con B. En ese caso el área sería de 0.25 metros cuadrados.
Y pues tendríamos otra vez la presión con botas. Y por último nos dice el C, nos dice, si sus zapatos fueran de tacón agudo, el área total sería de 0.01. Entonces vamos a decir el área con tacones, que sería lo que hablábamos, equivale a 0.01 metros cuadrados. Y en ese caso, pues nos piden la presión en tacones. Aquí lo que podemos, pues prácticamente lo que podemos determinar es prácticamente que en cuál de los casos la presión es mayor. Entonces vamos a ocupar primeramente la fórmula, presión es igual a la fuerza sobre área, y decimos la presión cuando es descalzo va a ser igual a la fuerza. La fuerza es el mismo peso, sería 560 newton, dividido entre el área descalzo, que sería 0.03 metros cuadrados. Vamos a hacer por aquí la presión si él estuviera con botas y le ponemos P sub B. La fuerza sería entonces la misma, recuérdense que siempre va a ser exactamente la misma, y el área variaría entonces a 0.25 metros cuadrados. Y podríamos hacer la presión en tacones, donde la persona es o sigue siendo la misma persona, 560 newton, pero el área es menor, equivalente a 0.01 metros cuadrados. Y en todos los casos, pues vamos a encontrar una presión que va a ser distinta. Y decimos, vamos a dividir en el primer caso, tenemos 560 y eso dividido entre 0.03. Nos da un valor de 18.666.67. Vamos a colocar entonces la respuesta, que sería 18.666.67 newton sobre metro cuadrado pascal. En el caso número 2 tendríamos 560 dividido entre 0.25. Y eso nos da 2.240. 2.240 pascales también. Vean cómo cambia o cómo varía prácticamente la presión. Ahora veamos al final la presión en zapatos de tacón. Sería prácticamente 560 entre 0.01. Entonces acá nos da 56.000. Vean cómo varía. 56.000 pascales. Significa, en este caso, que con tacón prácticamente la presión es completamente más alta. Vean, la presión menor es cuando la persona usa botas, porque la bota siempre tiene mayor área que el pie. Y descalzo, pues prácticamente tiene un valor intermedio. En ese caso, pues le estaríamos dando respuesta a el ejercicio número 4. Los primeros dos habían sido de densidad y los segundos son de presión. Ahí pues tratando de aplicar un poquito para cada uno de los temas. Voy a borrar. Ahí Profe, está. ¿Perdón? profe, bueno, los números de aquí abajo donde aparece 500, 600, N, aquí no se alcanzan a ver los de abajo. Los de abajo. Sí. ¿Y ahora? Exacto, esos no se alcanzan a ver. Pero hoy sí ya. Ya, los movimos para arriba. Ah, vaya, gracias. Vaya, está bien. Ahí Gracias. siempre díganme cualquier cosita. Vaya, entonces ahí estaríamos con ese ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente, por efectos de tiempo nos vamos a apurar, pero creo que está bien como, vamos bien. Bueno, voy a hacer la última. Vamos a hacer el ejemplo número 5 en este caso, que aparece en vaya, dice el ejemplo 5, ¿cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua de 15 metros de profundidad? Ahí está, ese es para encontrar lo que es la presión hidrostática. Les pregunta, ¿cuál es la presión en el fondo de un pozo? Eso sería prácticamente
presión hidrostática, la presión en el fondo de un pozo. Luego dice de un pozo de agua. En este caso vamos a ocupar la densidad del agua. Para ese caso, pues vamos a ocupar la tabla de densidades y el agua, pues andamos por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De 15 metros de profundidad. Estamos hablando de que tiene una profundidad de 15 metros y pues prácticamente vamos a agregar lo que es un valor de la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí nada más nos está pidiendo el resultado de lo que es la presión hidrostática. Les voy a mencionar, en este caso solo vamos a hallar lo que es la presión hidrostática, que sería la densidad por la gravedad por la altura o profundidad. Sin embargo, hay un dato o algo que debo de mencionar que es la presión total. La presión total va a ser la misma densidad, gravedad, altura, más la atmosférica. Entonces sería la presión de la atmósfera más la densidad por la gravedad por la altura. Como repito, en este caso solo vamos a usar la presión hidrostática. Pero si nos pidiera la presión total, pues al total al producto de la densidad, gravedad, altura, le debería de sumar la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Una atmósfera puede valer, no sé si alcanzan a ver, más o menos 1.01. Profe, los números ven, ¿Cómo? profe, los números de arriba no se ven. Donde está pH, no se ve arriba. Sí Los que se están a ven, la solo le parte tenés que dar en solo le tenés que dar en la pantalla a los profes, sí se ven. Ah, va, está bien, gracias. Vaya, ahora sí. Una atmósfera viene siendo valor de 1.01 por 10 a la 5. De 1.01 por 10 a la 5. Más o menos viene siendo el valor de una atmósfera, que es lo que prácticamente se le podría sumar por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? En ese caso. No es el caso, pero lo menciono porque en la aplicación aparece. La presión hidrostática entonces sería, la presión hidrostática sería entonces la densidad, que sería 1000 kilogramos metro cúbico, por la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la profundidad, que serían 15 metros. Y ahí pues nos daría lo que es la presión hidrostática multiplicando 1000 por 9.8 por 15. Y nos da pues prácticamente 147.000. Ahí está, 147.000. 147.000. Y aquí pues les voy a mostrar cómo queda la unidad de medida, porque ahí dice pascal y nos queda así: kilogramo metro cúbico por metro segundo al cuadrado por metro. Y aquí les digo, este metro se elimina con el cubo de este, o sea, me va a quedar como M2, M al cuadrado. Y esto que voy a encerrar, esto es prácticamente un newton. Y ese newton sobre el metro cuadrado que quedó, prácticamente nos da la unidad que es la respuesta, que sería los pascales. Ahí podríamos llegar a lo que es la solución del ejercicio, pues número 5, en ese caso, hablando de lo que es la presión hidrostática, en ese caso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta a estas alturas? Sí, ¿de cuánto tiempo más va a tardarse? Es que pues, necesito ir a hacer unas cosas al trabajo. Perdón ahí por Usted no estaba en clases, acaba de ingresar, va. explicación. No, hombre, vaya a hacer su ¿Manda? trabajo, pues si no estaba, no importa, no hay problema. Pues ahí Va, desde que seguimos. empezó estoy aquí. Ya unos 10 minutos más porque a las 4:30 inicio con la otra sección.
Así que me estoy Entonces voy a apurando por esperar, eso. ya va a terminar. Gracias. 10 minutitos, solamente el ejemplo 6 y terminamos, creo yo, por el tiempo, porque a las 4:30 iniciamos con los otros. Vaya, vamos a hacer el último ejemplo que es del principio de Pascal. Hasta ahí nos quedaríamos porque prácticamente de Arquímedes ya no alcanzaba el tiempo ni el espacio porque ya es demasiado, ¿verdad? Entonces decía, los émbolos más pequeños y más grandes tienen diámetros de 2 y 24. Entonces, estamos hablando de un diámetro 1, que sería 2 pulgadas, y estamos hablando de un diámetro 2, que es de 24 pulgadas. Y nos pregunta cuál es la fuerza de entrada necesaria. Estamos hablando de la fuerza 1, fuerza de entrada, fuerza inicial. Dice, a fin de obtener una fuerza de salida, o sea, una fuerza 2 equivalente a 200 libras. Y dice qué distancia recorrerá el émbolo más pequeño. Nos está hablando de una distancia 1, por aquí voy a poner la fórmula, a fin de levantar el émbolo más grande, o sea, la distancia 2, 1 pulgada. Entonces vamos a iniciar con la fórmula de la prensa hidráulica, que sería fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Sin embargo, no tenemos áreas, sino que tenemos diámetros. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los radios, que sería en este caso el radio 1 y el radio 2. El radio 1 sería 1 pulgada, es la mitad del diámetro, y el radio 2 sería 12 pulgadas, que sería la mitad del diámetro en ese caso. Y ocupamos la ecuación área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, agarraríamos prácticamente esa para hacerlo. Entonces decimos, en el caso del primero sería área es igual a pi por el radio 1, que sería 1 pulgada al cuadrado. Y en el caso del 2, aquí hallaríamos área 1 y aquí hallaríamos área 2, que sería pi nuevamente por el radio 2, que sería 12 pulgadas, y eso elevado al cuadrado. Si hacemos la operación en cada uno de ellos, vamos a hacer 1 al cuadrado por pi. Al final, el área 1 nos va a dar un valor de pi pulgadas al cuadrado. Sería el valor del área 1. Y en el caso del área 2, tendríamos 12 al cuadrado por pi. Nos daría un valor de 452.39 pulgadas al cuadrado. En ese caso, tendríamos este valor. Y ya con eso, pues hallamos la fuerza 1. Tenemos la ecuación fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Como yo quiero fuerza 1 está con el área 1 dividiendo, entonces el área 1 pasa a este lado a multiplicar y me quedaría entonces como fuerza 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2 por el área 1, que es la que mandé a multiplicar. Entonces al final me quedaría que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, que la teníamos acá, que era de 200 libras, multiplicado por el área 1, que sería pi pulgadas cuadradas, y eso dividido entre el área 2, que en este caso sería 452.39 pulgadas al cuadrado. Eliminamos las pulgadas y al final la operación de 200 por pi entre 452.39 nos va a dar un valor de 1.39 libras. Y ahí estaría pues prácticamente la respuesta de la fuerza 1. Nos faltaría, para ir terminando ya, sacar la distancia 1 en ese caso. Voy a borrar.
probablemente esta no esté ahí, no lo tenga, pero sí hay una fórmula que es F1 por S1 es igual a F2 por S2, en donde esta es la fuerza y estas son distancias. Como queremos S1, y S1 está multiplicando con F, F pasa a dividir, entonces me quedaría que S1 va a ser igual a F2 por S2 dividido entre la fuerza 1, que es la que acabamos de despejar. Y entonces la distancia 1 va a ser igual a la fuerza 2. La fuerza 2 ya la tenemos, era de 200 libras, acá está, 200 libras, multiplicado por la distancia 2, que aquí teníamos que era 1 pulgada, que subió el émbolo, y al final tenemos una fuerza 1 que ya la teníamos, que era de 1.39, la que nos dio anteriormente, 1.39 libras. Al final se eliminan las libras y aquí sería 200 por 1, 200 entre 1.39, y eso da prácticamente una distancia de 143.88 pulgadas. Ahí estaría. Bueno, con eso creo que vamos finalizando por acá. Ya no nos alcanzó el tiempo, pues prácticamente para hacer otros ejercicios. Sin embargo, pues vamos a activar un día, un refuerzo presencial, ¿verdad? No sé qué les parece. Sí, profe, está buena la idea, la verdad. Vaya, gracias, excelente. Ahí sería la forma. Entonces, pues mencionarles que estamos por acá trabajando siempre y vamos a dejar la grabación y nos quedamos en las palabras finales. Bendiciones.